En las afueras de Sao Paulo, Brasil, donde las calles de tierra se mezclan con el asfalto agrietado, vivía Miguel Santos, un niño de 8 años con ojos brillantes como estrellas y un sueño más grande que la favela donde había nacido. Su casa era pequeña, con paredes de ladrillo sin pintar y un techo de zinc que sonaba como tambores cuando llovía. Pero para Miguel, esa casa era un palacio, porque ahí vivía con su madre, Esperanza, una mujer fuerte que trabajaba limpiando casas desde el amanecer hasta el anochecer. El padre de Miguel había partido cuando él tenía 5 años, dejando apenas un recuerdo borroso y una pelota de fútbol desgastada como única herencia. Esa pelota, remendada con cinta adhesiva y parches de diferentes colores, se había convertido en el tesoro más preciado del niño. «Mijo», le decía su madre mientras preparaba el desayuno con pan duro y café aguado, «recuerda que los sueños se construyen con trabajo, no solo con deseos». Miguel asentía, pero sus ojos ya estaban fijos en la pelota que descansaba junto a la puerta. Cada mañana, antes de ir a la escuela, pateaba el balón contra la pared de su casa exactamente 100 veces con el pie derecho y 100 con el izquierdo. Había comenzado esta rutina cuando tenía 6 años, después de ver un partido de la Copa del Mundo en la televisión vieja del vecino. La escuela quedaba a 15 minutos caminando, pero Miguel tardaba el doble porque no podía resistirse a patear piedras, latas o cualquier objeto que encontrara en el camino. Sus compañeros de clase lo conocían como Pelé Pequeño, aunque él prefería ser llamado por su nombre real. Durante los recreos, mientras otros niños jugaban videojuegos en sus teléfonos o intercambiaban cartas, Miguel organizaba partidos de fútbol en el patio de tierra. No importaba si eran 5 contra 5 o él solo contra todos, siempre encontraba la manera de hacer que el juego fuera emocionante. «Miguel, pásala», gritaban sus compañeros, pero él ya había aprendido algo importante: antes de dar pases perfectos, necesitaba dominar perfectamente el balón. Así que practicaba regates, fintas y tiros con una dedicación que sorprendía a sus maestros. La profesora María Elena, una mujer mayor con cabello gris y sonrisa amable, había notado algo especial en Miguel. A diferencia de otros niños que jugaban fútbol por diversión, él tenía una concentración y una pasión que parecían venir de lo más profundo de su alma. «Miguel», le dijo un día después de clases, «¿has pensado alguna vez en unirte a un club de fútbol?». Los ojos del niño se iluminaron como fuegos artificiales. «Sí, profesora, pero mi mamá dice que no tenemos dinero para esas cosas». La profesora sonrió y se agachó para quedar a la altura de Miguel. «El talento verdadero no se compra con dinero, mijo. Se construye con dedicación. Te voy a dar la dirección de un club que conoce un amigo mío. Van los sábados al Parque Central. Solo necesitas llevar tu pelota y muchas ganas». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se imaginaba corriendo en un campo verde perfecto, con uniformes brillantes y zapatos de fútbol profesionales. Pero cuando se levantó al amanecer, miró sus zapatos escolares desgastados y su pelota remendada, y entendió que el camino sería largo. «Mamá», le dijo a Esperanza mientras ella preparaba el café, «quiero ir a entrenar fútbol los sábados». Su madre lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hijo tenía un don especial, pero también conocía las dificultades de perseguir sueños cuando la realidad era tan dura. «Está bien, mijo. Pero tienes que prometerme que nunca descuidarás la escuela. Los estudios son tu seguro de vida». «Lo prometo, mamá». El primer sábado, Miguel despertó antes del amanecer. Se puso su mejor camiseta, que en realidad era la menos rota, y tomó su pelota. El Parque Central quedaba a 1 hora caminando desde su casa, pero él habría corrido 10 horas si fuera necesario. Cuando llegó al parque, vio a unos 20 niños de diferentes edades corriendo, pasándose pelotas profesionales y usando zapatos de fútbol que brillaban bajo el sol. Por un momento, se sintió pequeño e inadecuado. Un hombre alto con bigote gris se acercó a él. «¿Tú eres Miguel?». «Sí, señor. Soy el profesor Carlos. María Elena me habló de ti. ¿Estás listo para trabajar duro?». Miguel asintió con tanta fuerza que pensó que se le caería la cabeza.
Bien. Aquí no importa de dónde vienes o qué zapatos uses. Solo importa cuánto quieres mejorar. ¿Entendido? Sí, señor. Y así comenzó la verdadera aventura de Miguel Santos, el niño humilde que soñaba con conquistar el mundo con una pelota en los pies. El primer entrenamiento de Miguel fue como sumergirse en agua helada. Después de 5 minutos corriendo, ya sentía que sus pulmones iban a explotar. Los otros niños, que llevaban meses o años entrenando, corrían como gacelas mientras él jadeaba como un perro cansado. Vamos, Miguel. No te rindas, gritaba el profesor Carlos desde la línea lateral. Pero Miguel no tenía intención de rendirse. Cada vez que sentía que no podía dar un paso más, recordaba las palabras de su madre: los sueños se construyen con trabajo, no solo con deseos. Durante los ejercicios de control del balón, Miguel descubrió que los otros niños tenían técnicas más refinadas, pero él tenía algo diferente, una conexión natural con la pelota, como si fuera una extensión de su cuerpo. Mientras otros niños pensaban antes de hacer un toque, Miguel simplemente sentía lo que tenía que hacer. Interesante, murmuró el profesor Carlos, observando cómo Miguel manejaba su vieja pelota remendada con una gracia que algunos de los niños con equipamiento profesional no tenían. Al final del entrenamiento, todos los niños se reunieron en círculo. El profesor Carlos tenía una tradición: cada sábado, elegía al jugador del día, no necesariamente el mejor, sino el que había mostrado más esfuerzo y actitud. Hoy, el jugador del día es... Hizo una pausa teatral, Miguel Santos. Los otros niños aplaudieron, algunos con sinceridad, otros con curiosidad. Miguel no podía creerlo. En su primer día había sido reconocido entre 20 niños que tenían más experiencia que él. Pero Miguel, continuó el profesor, tienes que trabajar en tu condición física. Talento sin preparación física es como un carro deportivo sin gasolina. Durante la semana, Miguel creó su propia rutina de entrenamiento. Se levantaba 1 hora antes de lo habitual y corría alrededor de la manzana 10 veces. Después de la escuela, en lugar de ir directo a casa, pasaba 2 horas en un lote baldío cerca de su casa, practicando toques, regates y tiros contra una pared llena de grafitis. Su madre notó el cambio inmediatamente. Miguel llegaba a casa sudado y cansado, pero con una sonrisa que no había visto desde que era muy pequeño. ¿Cómo te fue en el entrenamiento, mijo?, le preguntaba cada sábado. Cada vez mejor, mamá. El profesor Carlos dice que tengo potencial natural, pero que necesito trabajar el doble que los otros porque empecé más tarde. Esperanza sonreía mientras preparaba la cena. Veía en los ojos de su hijo la misma determinación que había tenido su abuelo, el hombre que había construido su casa con sus propias manos trabajando 18 horas al día. En el cuarto entrenamiento, sucedió algo que cambiaría la perspectiva de Miguel para siempre. El profesor Carlos organizó un partido de práctica, los veteranos contra los nuevos. Miguel fue asignado al equipo de los nuevos, que incluía a varios niños que, como él, apenas llevaban pocas semanas entrenando. El partido comenzó mal para el equipo de Miguel. A los 10 minutos ya perdían 3-0. Los veteranos eran más rápidos, más técnicos y tenían una coordinación que solo se adquiere con tiempo y práctica. Pero entonces, Miguel recibió un pase en el medio campo. En lugar de buscar inmediatamente a un compañero, como había visto hacer a los veteranos, siguió un instinto que venía de todas esas tardes practicando solo en el lote baldío. Comenzó a correr con la pelota pegada a su pie derecho, esquivando al primer defensor con una finta simple pero efectiva. El segundo defensor vino hacia él con más agresividad, pero Miguel cambió la pelota al pie izquierdo y lo dejó atrás. Ya en el área, con el portero saliendo a su encuentro, Miguel hizo algo que ni él mismo podía explicar: tocó la pelota suavemente hacia arriba, la dejó pasar por encima del portero y la remató con la cabeza al fondo de la red. El silencio en el campo duró unos segundos que parecieron eternos. Luego, todos los niños, incluso los del equipo contrario, comenzaron a aplaudir. «Increíble», gritó Carlos desde la banda.
En 20 años entrenando nunca había visto a un niño hacer eso en su cuarto entrenamiento. Miguel no sabía qué decir. Había actuado por puro instinto, siguiendo algo que sentía en lugar de algo que había aprendido. Después del entrenamiento, Carlos lo llevó aparte. Miguel, ¿dónde aprendiste a hacer esa jugada? No lo sé, profesor. Solo sentí que era lo que tenía que hacer. Carlos asintió lentamente. Había entrenado cientos de niños, y sabía reconocer cuando estaba frente a algo especial. Escúchame bien, niño. Tienes un regalo que muy pocos tienen. Pero un regalo sin trabajo duro se desperdicia. ¿Estás dispuesto a trabajar más duro de lo que has trabajado en toda tu vida? Miguel no dudó ni un segundo. Sí, profesor. Bien. A partir de la próxima semana, vienes también los miércoles. Y quiero que corras todos los días, no solo los días que tienes ganas. Esa noche, Miguel le contó a su madre sobre el gol y la conversación con el profesor Carlos. Estoy orgullosa de ti, mijo. Pero recuerda, el talento te puede abrir puertas, pero solo el trabajo duro te mantiene dentro. Miguel se acostó esa noche sintiendo que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un niño que jugaba fútbol por diversión. Ahora tenía una responsabilidad, desarrollar el regalo que había descubierto que tenía. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer y salió a correr. Ya no lo hacía solo porque quería ser mejor en el fútbol. Lo hacía porque había encontrado algo que lo hacía sentir vivo, algo que le daba propósito. Y mientras corría por las calles de tierra de su barrio, con el sol naciente pintando el cielo de naranja y rosa, Miguel Santos supo que su vida había cambiado para siempre.